how we do it. It's Friday night and I feel alright. The party's here on the west side, so I reach for my 40 and I turn it up. Designated driver, take the keys to my truck. Hit the shop cause I'm faded. Buddies in the streets say money, oh we made it. It feels so good in my hood tonight. The party's underway, party's underway. So it feels so good in my hood tonight. The party's underway. So let me hear the party say. It feels so good in my hood tonight. The party's underway, party's underway. Ok, pues bienvenido al módulo 3. Vamos a continuar con el curso. Ahorita pues seguimos con el punto 6 de la norma, que es planificación. Y pues bueno, la norma nos pide que nosotros tengamos, que abordemos una planificación considerando los riesgos. Y pues bueno, no solo se enfoca la norma a riesgos, sino también, o sea, una parte negativa hacia no cumplir hacia no cumplir nuestras metas, sino que también la norma se enfoca a las oportunidades, y eso está increíble. No nada más estamos considerando pues la parte negativa, la parte en cuanto a no cumplir o no alcanzar los objetivos, sino también visualizar pues qué oportunidades tenemos, qué otras metas podemos considerar, qué otras cosas podemos alcanzar, ¿no? Entonces, en este punto, pues ya la norma hace referencia en cuanto a la planificación, a lo que habíamos hablado en el módulo 1, y hace referencia al ciclo de Deming en este punto precisamente. Entonces, pues también dentro de este punto se consideran los objetivos de la calidad. Y pues habíamos hablado que nosotros establecemos una política de calidad en donde pues hablamos del compromiso, de los compromisos que nosotros vamos a adoptar como organización. Y aquí pues los objetivos de calidad salen de esa política. ¿Por qué? Porque nos la auditan, nos checan el cumplimiento, y entonces yo tengo que saber pues cómo es que voy a evidenciar, ¿no? El cumplimiento de esos compromisos que yo estoy adquiriendo. Entonces sabemos que los objetivos de calidad salen de la política, ¿okay? Y aquí hay algunos ejemplos. Dice: evaluar y mejorar la satisfacción de los clientes internos y externos. Estos son objetivos generales para yo poder evidenciar cumplimiento, porque estamos hablando de metas o indicadores también, pues porque los objetivos de calidad pues van a ser considerados como una especie de indicadores. Yo para ponerme un objetivo, para ponerme un indicador, pues debo de considerar que sea algo alcanzable, que sea algo medible, ¿no? Que tenga pues o sea, que yo esté considerando una medición, algo tangible con lo que yo lo pueda medir, y una frecuencia. Igual, considerando el ejemplo de bajar de peso. Hay muchas personas que yo conozco que pues dicen, o sea, sobre todo en fin de año, ¿no? Con las uvas, al celebrar el año nuevo, y entonces se ponen propósitos y pues te dicen: no, yo bajar de peso, ¿no? ¿Cuánto?
está increíble, ¿cuánto? Porque si tú no defines, pues bueno, o sea, al final de cuentas, ¿cómo sabes? Bajar de peso que puede ser 1 gramo, ¿no? Entonces, debemos de ponernos una cantidad, un porcentaje. ¿En cuánto tiempo? ¿No? En el caso de bajar de peso 5 kilos en 7 meses. Ajá, si yo me pongo, pues 5 kilos en un mes, pues a lo mejor pues aparte improbable, peligroso, ¿no? Si yo decido cumplir o ir por esa meta, entonces, bueno, mis objetivos de calidad, así como mis indicadores, pues tienen que tener muy especificado pues, el porcentaje o que yo voy a medir, así como la frecuencia. Por ejemplo, eh, hablando de indicadores, ¿no? Disminuir en no pasar de un 0.5% de merma diario, ¿no? Hablando de producción, hablando de ventas, aumentar en un 2% el índice de ventas mensual, cada mes. Hablando, por ejemplo, de un objetivo de calidad, ¿no? Eh, Satisfacción del cliente. A lo mejor yo puedo poner cumplir en un 80% la satisfacción de las encuestas de los clientes, eh, considerando una calificación en las encuestas de 6 no sé, por ejemplo, de 8 para arriba. Y estas encuestas son cada 6 meses. ¿No? Debo tener otra, a lo mejor aumentar la satisfacción de mis clientes en un eh, 5% mensual. Por ejemplo, estoy dando ejemplos al aire, ¿no? Pero más o menos para que ustedes se den cuenta, los objetivos de calidad pues salen de mi política. Entonces yo aquí tengo, por ejemplo, garantizar productos confiables y de excelente calidad, cumpliendo con requerimientos del cliente. Ok, es general. Cómo lo voy a cumplir? Pues eh, puedo poner, por ejemplo, 0% de quejas de inocuidad al año, ¿no? Puedo poner del 100% de las entregas, solamente permito un 5% de rechazos anuales, de rechazos de producto. Eh, un, no sé, por ejemplo, hablando de quejas, ¿no? Quejas de clientes. Um, Solamente permito un 3%, perdón, un 3% de las quejas de mis clientes, ¿no? En mensual, por ejemplo. Entonces, de cada punto que yo estoy poniendo aquí, pues voy a considerar pues cuáles son pues el porcentaje que yo me pongo. Muchas veces, y lo que yo he notado dentro de las empresas es que cuando tú empiezas un sistema, pues imagínate que tú pones eh, pues estos indicadores o estos porcentajes, pues tú no tienes referencias anteriores, ¿no? O sea, a lo mejor si tú pones que disminuir un 1% de merma diario, a lo mejor es mucho. Y a lo mejor tu proceso, o sea, pues no te permite disminuir el 1%, ya por equipo, ya por máquina, ¿no? Y me ha pasado con clientes que pues de repente uno como auditor pues es un poquito
cerrado un poquito para cumplir o para evaluar las metas, pues la realidad es de que si tú pusiste un 1%, pues es mal visto que después te bajes ese indicador. Pero tienes que justificar, o sea, eso no significa que si tú no alcanzas por cuestiones de máquina ese indicador, pues tú demuestras y no hay ningún problema. O sea, tú dices, bueno, hice un estudio porque no logro este indicador, estoy haciendo mis acciones correctivas, yo detecté el problema que tiene que ver con máquina y entonces, como no tenía registros previos, no tenía mediciones previas, pues yo establecí ese indicador, pues ahora sí que poniéndome un parámetro y pues me he dado cuenta que no lo cumplo por cuestiones de equipo, ¿no? Entonces pues de ahí tengo de dos, lo voy disminuyendo con el equipo o investigo qué otro equipo hay, qué otros equipos existen y cuál es la inversión, pues para cambiarlo, pero está dentro de mis acciones, ¿ok? Entonces, bueno, cuando nosotros vamos a considerar de de acuerdo a los cambios que nosotros realicemos en la planificación, pues es importante que yo los tenga eh, pues planeados y controlados también, ¿no? Entonces cuando la organización detecta una necesidad de cambio dentro del sistema, pues yo debo planear ese cambio, no nada más, y debo de considerar las consecuencias, lo que es el ciclo de Deming, ¿no? Cuáles son las consecuencias, cuáles son los riesgos, las variables críticas, ¿no? Y cuál es el objetivo de ese cambio. Para eso, pues yo voy a considerar la integridad del sistema, la disponibilidad de los recursos que tengo y en caso de que se requiera reasignar responsabilidades y autoridades, pues hacerlo. Porque me ha pasado con clientes que realizan cambios dentro de su sistema y a lo mejor uno de esos cambios es un puesto estratégico nuevo. Y entonces llega a la auditoría y pues hacen el cambio, incorporan ese nuevo puesto en el organigrama y a la hora de preguntarle por si están definidas las responsabilidades y autoridades de ese puesto, pues no se han considerado, ¿no? No se tienen. Entonces, bueno, pues ya aquí nos lo pide la norma. Otro de los puntos es el punto de apoyo y pues bueno, el aquí que nosotros consideramos que pues es importante proporcionar los recursos necesarios pues para mantener y tener implementado el sistema. ¿Esto quién lo ve? ¿O quién es el responsable directo pues de esta parte? La dirección general, ¿okay? Entonces el considerar las capacidades y limitaciones de los recursos internos. Y pues aquí también consideramos qué es lo que requerimos de los proveedores externos. Lo que hemos notado es que muchas veces eh, pues los proveedores externos son parte importante, entran dentro de las partes interesadas también. Nos ayudan a cumplir metas, objetivos y pues bueno, con nuestros procesos. Entonces, pues también tenemos que tener especificado qué es lo que buscamos, qué objetivos queremos lograr
con esos proveedores, qué es lo que requerimos de ellos y esperamos de ellos, para hacérselo saber y entonces también evaluarlos, ¿no? También, bueno, pues consideramos la parte del personal, que aquí específicamente pues estamos hablando del área de recursos humanos, y pues bueno, vamos a ver un poquito de eso también, ¿no? En este punto también especificamos la infraestructura. La infraestructura es importante porque pues dentro de las NOMs, tanto la NOM, por ejemplo la 059 o la 241, que tienen que ver con el área farmacéutica, pues nos especifican ciertos requisitos en cuanto a infraestructura, y, y pues son requisitos legales, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a cumplir con esta parte de infraestructura. ¿Y cómo lo cumplimos? Nosotros realizamos dentro de la industria farmacéutica y del área química, pues nosotros realizamos autoinspecciones, se le llaman autoinspecciones sanitarias, cada mes. Dentro de estas autoinspecciones, pues bueno, no solamente evaluamos que las instalaciones estén adecuadas, me refiero pues a que no haya goteras, a que no haya grietas en áreas blancas de producción, que no haya acceso, por ejemplo, hoyos, ¿no? Y sobre todo en áreas blancas, y, o grises que permitan la entrada a plagas, o, o, o que funcionen como refugio para plagas, por ejemplo. Eh, Nosotros vamos a hacer autoinspecciones sanitarias mensuales, en las que no solo evaluamos la infraestructura, también evaluamos la limpieza, el control de plagas, los métodos operativos, la capacitación del personal, cuestiones que tienen que ver con las NOMS y que tienen que ver pues, con el cumplimiento de los requisitos de esta norma, ¿no? Eh, Aparte de las auditorías internas, ¿okay? En infraestructura, pues tenemos un área muy importante, que es el área de mantenimiento. Dentro del área de mantenimiento, pues nosotros por ejemplo, eh, manejamos la parte de mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos. El mantenimiento preventivo ha sido considerado, dentro de las organizaciones, porque imagínate que tú pues tengas tu maquinaria, por ejemplo estás haciendo cápsulas, ¿no? Tu empresa hace, no sé, eh, pues vende cápsulas naturistas, ¿no? Vamos a suponer para el hígado, perdón, hígado, dolor de cabeza, cuestiones así, ¿no? Entonces tú tienes tu máquina, tu pulverizadora de, no sé, tú haces una pasta con hierbas, y tienes tu máquina que hace cápsulas y tu encapsuladora, ¿no? Imagínate que se te descompone tu máquina capsuladora, tu encapsuladora. Tienes una nómina, tienes 500 personas dentro de tu nómina en el proceso operativo, tienes 4 turnos y se te descompone tu encapsuladora. Requieres un repuesto, ese repuesto pues te tarda 3 semanas. Imagínate el tener parada tu planta 3 semanas. Imagínate la cantidad de dinero que pierdes, el producto que no estás entregando a tus clientes, la cantidad en cuanto a nómina que tienes que pagar. O sea, es lo que le llaman tiempos muertos,
porque eso te cuesta dinero como empresario, ¿no? Como dueño de empresa. Entonces, pues el mantenimiento preventivo se ha venido considerando en la parte pues de que no haya tiempos muertos, en la cuestión de que pues no te falle, evites con ese mantenimiento que el equipo te falle, pues para tener la menor cantidad de tiempos muertos posibles, ¿no? Es importante dentro de esta cuestión, hablando de la industria farmacéutica y del área química, pues estás considerando la inocuidad, si es que te aplica, ¿no? Que en área farmacéutica seguramente así es. Entonces no nada más consideras los repuestos o el mantenimiento de la máquina para que ésta funcione, también debes de considerar pues que no pueda contaminar el producto, o sea, que no tenga óxido, que no tenga descarapelamiento, ¿no? No sé, en cuestiones, hablando de medicamentos, por ejemplo, en la cuestión de validación, pues si tú ocupas un instrumento para tu validación, por ejemplo, un termómetro, en el equipo, pues tu mantenimiento preventivo debe de estar orientado también hacia ese termómetro. Eh, en cuanto a calibración, por ejemplo, ¿no? O si tienes un filtro que va a evitar que cualquier tipo de contaminación física afecte a tu producto, y estamos hablando de un filtro, pues bueno, o sea, tienes que checar o sea, dentro de ese mantenimiento, pues tienes que revisar y considerar ese filtro, que esté en buenas condiciones, que esté bien colocado, que no esté roto, ¿no? Por ejemplo, igual un detector de metales. Entonces, bueno, tenemos el mantenimiento preventivo y tenemos el mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo es muy parecido al mantenimiento preventivo, ¿no? Lo que hacemos es pues hacer una orden de mantenimiento. Nosotros como usuarios de producción, se me descompuso una máquina o tengo un agujero o una gotera en mi área, pues bueno, hago una orden de mantenimiento y se la paso a producción, ¿no? Casi siempre se manejan foliadas, porque pues hay un orden. Eh, yo para establecer un mantenimiento preventivo que, pues bueno, eso va muy orientado hacia un área, pues, por ejemplo, de un ingeniero mecánico, ¿no? Un ingeniero eléctrico, pero pues si a ustedes les toca o les toca auditar este tipo de procesos, pues deben de saber cómo poderlo hacer, ¿no? O si ustedes requieren implementar un sistema de este tipo, pues también requieren saber cómo se hacen ese tipo de procesos, ¿no? Entonces tú, para establecer un mantenimiento preventivo, pues vas a considerar todos los equipos que hay en el área y en la empresa. Entonces haces un listado, haces un inventario de todos los equipos que tienes, y de instalaciones también. Eso lo haces por área. ¿Por qué? Porque a lo mejor una cisterna pues también va a requerir mantenimiento, ¿no? A lo mejor un almacén pues también va a requerir mantenimiento. Entonces haces un inventario por áreas, de equipos y de áreas, y tú como área de mantenimiento pues vas a establecer qué le vas a hacer a cada equipo. ¿Eso quién lo establece? El área de mantenimiento. ¿En base a qué? En base a experiencia, en base a cuestiones técnicas. ¿Okay? Entonces tú dices, bueno, pues a tal equipo pues le voy a hacer su eh, le voy a hacer cambio de tornillos, le voy a hacer lubricación,
o sea, lo que tú requieras, ¿no? Lijado, voy a checar que no haya rozamiento metal cada cierto tiempo, o sea, esas cuestiones técnicas, pues bueno, lo manejan los usuarios, ¿ok? Se le tiene que poner frecuencia. Si tú checas el rozamiento metal que no haya, pues cada cuando lo checas. Si le vas a hacer lubricación, cada cuando le vas a hacer lubricación, eso lo establece el área, ¿ok? Eh, tenemos, por ejemplo, dentro del área de mantenimiento, pues lo que es la limpieza post mantenimiento, que eso es muy importante. La limpieza post mantenimiento, después del mantenimiento preventivo o correctivo, es la que más contamina. Entonces nosotros manejamos lo que es una liberación de áreas. Si se le hace un mantenimiento preventivo o correctivo a un equipo, pues debes asegurarte que no contamines, que no vaya a haber una contaminación cruzada. ¿Cómo te aseguras de eso? Bueno, el personal de mantenimiento dentro de la industria farmacéutica, por ejemplo, pues no es de mecánicos, ¿no? O sea, a pesar de que son mecánicos, no están en un taller mecánico. Entonces, pues la gente debe entrar limpia, deben de entrar, o sea, se recomienda un color claro dentro de sus uniformes para evidenciar su limpieza. Entran pues con todo el equipo, con lo que se requiere, ¿no? Cofia, cubrebocas, con lo que se requiera del área por ley. Entran, acordonan el área, entran con un carrito de herramientas donde las tienen ordenadas, manejan algo que se le llama conciliación de herramientas, que es que tú tienes tu inventario, o sea, no puedes dejar un tornillo suelto o tirado. ¿Por qué? Porque ese tornillo, si tú lo dejas mal colocado, lo pierdes, pues podría terminar dentro de un producto, ¿no? Eh, eh, pues manejan eso. Entonces llegan con su carrito como si fueran a operar, literalmente. No, o sea, suena exagerado, pero así es. Llegan con su carrito, acordonan el área, tienen sus desinfectantes. Entonces, pues sacan una herramienta, la desinfectan, la utilizan, no la dejan en el piso, no la dejan sobre el equipo, la guardan. Yo recuerdo en una auditoría, me acuerdo que uno de mis clientes del área farmacéutica, pues sacó unos productos, y pues no podía, no había obtenido el permiso pues de liberación, ¿no? El que te da Cofepris. Ya le habían hecho hacer 3 auditorías y pues no las había pasado. Entonces pues recuerdo que había contratado químicos pues para que pasaran esa auditoría y pues ninguno. Ya llevaba 3 intentos. Y me acuerdo mucho yo haciéndoles la auditoría. Recuerdo que pues le pido al personal de mantenimiento, porque pues te siguen todos, y pues le digo al de mantenimiento, oye, pues ábreme este equipo. Y traía en su cinturón de herramientas, traía un destornillador. Entonces lo saca y pues se ayuda del destornillador para abrir ese equipo. Lo guarda. Luego durante el recorrido le digo, oye, a ver, destápame este registro. Con plan con maña. Agarra el mismo destornillador y abre el registro. Y lo guarda. Y entonces vio que anoté, ¿no? Y le digo, oye, mira, aquí hay un riesgo de contaminación microbiológica porque la misma herramienta que tú, o sea, tú utilizas esa herramienta para todo. Entonces me destapaste un equipo
con esa herramienta y no estás destapando un registro. Y si yo ahorita te pido que me abras otro equipo, pues vas a utilizar esa misma herramienta. Entonces ahí hay un foco de contaminación. Eh, Revisando más, pues bueno, ellos tenían recuerdo que tenían un igual tratamiento de aguas residuales, que es un área negra, y pues igual esa área pues requería mantenimiento, entonces las herramientas que usaban pues no tenían separado, ¿no? Usaban ciertas herramientas que tenían pues para áreas en común y no les importaba si eran áreas negras, áreas blancas. Entonces pues establecimos ahí una metodología pues para evitar eso, ¿no? Metimos igual la parte pues de desinfección en ese tipo de herramientas. Es por darles un ejemplo, ¿no? Eh, Manejamos la parte de liberación de áreas y nos tenemos que asegurar que después del mantenimiento pues el equipo quede limpio, pues para evitar que haya contaminación, ¿no? Tenemos otro punto aquí que es el de ambiente para la operación de los procesos o ambiente de trabajo, que es lo que se conocía anteriormente. Y el ambiente de trabajo, el ambiente que ya cambió el nombre, ¿no? Ambiente para la operación de los procesos, lo que se refiere es que pues tú tengas las herramientas necesarias y las condiciones necesarias pues para cumplir con tu trabajo. Imagínate que tú entras en una organización en el área de compras y entonces pues tienes que hacer cotizaciones y no tienes computadora, no tienes internet, ¿no? Eso afectaría tu desempeño y tu trabajo, claro. Imagínate que hay una sola computadora que tiene acceso a internet y pues que te tienes que estar ahí eh, pues fijando y que si ya lo desocuparon los de ventas o cuestiones así, pues para tú ocuparlo, ¿no? Eso afectaría tu proceso. A mí me ha tocado clientes que por ejemplo parte de la liberación de productos es eh, no sé, por ejemplo una determinación de humedad, porque a lo mejor pues es un producto con una W elevado y entonces pues hay que controlarlo porque pudiera crecerle hongo, por ejemplo, ¿no? O algún otro tipo de bacteria. Entonces pues imagínate que no tienes una termobalanza para determinar humedad al producto. Todo eso afecta tu ambiente de trabajo, ¿no? Entonces a eso nos referimos con ambiente de trabajo. Antes se confundía con clima laboral, nada que ver, ¿no? Y de hecho ya cambió el nombre, ambiente para la operación de los procesos, que son las condiciones que debe cumplirse dentro dentro de la organización pues para que se haga para que se hagan las actividades como deben de ser. Tenemos otro punto que es el de recursos de seguimiento y medición. La organización, pues bueno, es importante que, que pues asegure la validez y fiabilidad de las mediciones. Imagínate que tú tienes una balanza y que en tu proceso, pues bueno, es importante para, pues para cumplir con los requisitos, pues es importante que tú midas, no sé, por ejemplo, los ingredientes y que estén de acuerdo a una cierta proporción. Imagínate que tú tienes una balanza que no está calibrada, que se ha descalibrado con el tiempo y que te está realizando mediciones
con 1 kilo de diferencia. ¿Tú crees que te afecte? Pues probablemente sí. O que tengas un termómetro el cual usas pues para tu proceso, ¿no? Para estandarizarlo, y que te des cuenta que pues no está calibrado el termómetro, que tiene una diferencia de 5 grados centígrados, por ejemplo. ¿Crees que te afecta en tu proceso? Pues seguramente sí. Entonces lo que nosotros buscamos con esto pues le llamamos calibración, ¿no? Haces un listado de todos los equipos que tienes en la organización, equipos de medición como balanzas, termómetros, o sea, lo que tú midas, lo que tú ocupes, ¿no? Los equipos que tú ocupes de medición. Y lo que vamos a hacer es someterlos a una calibración generalmente es anual, dependiendo, porque pues si alguno de esos lo utilizas para tu validación, y pues estamos hablando de una validación, ¿no? Que es algo serio, es algo crítico, pues a lo mejor lo sometes a una frecuencia mayor, ¿no? Generalmente es un año, tú haces un inventario de todos los equipos que tienes y entonces pues le pides a una empresa que esté certificada en el tipo de medición que vas a hacer, certificada por la EMA, ¿no? Y pues bueno, ellos, de acuerdo al calendario que tú propones de calibración de los equipos, pues tú lo llamas a ese proveedor, pues para que te realice las calibraciones, te entrega una calibración, evidencia de calibración, te entrega una carta de trazabilidad, en donde te ponen pues qué es lo que usaron para medirlo, qué atenciones ha tenido ese equipo que ellos usaron, ¿no? Esos patrones que ellos usaron, ¿no? Pues para calibrar tu equipo. Y aparte de la calibración, también se maneja verificación. Dependiendo de tu proceso, tú lo estableces. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si tienes una balanza y, y la calibración es cada año, puede suceder que se descalibre antes. Imagínate que tú la calibras cada año y se te llega a descalibrar al mes. Pues tienes 11 meses de mediciones erróneas, aunque le das la calibración cada año. Entonces muchas veces se maneja la verificación, que es que tú tienes patrones y entonces tienes tus pesas patrón y verificas dentro de la balanza, pues que bueno, estés realizando las mediciones correspondientes. Cada cuando haces la verificación, cada mes, por ejemplo, ¿no? Eso, ¿quién lo establece? Pues lo establece la organización. Aquí pues hablamos de la trazabilidad de las mediciones. Aquí es importante que pues bueno, tú utilices lo que hablábamos hace rato, que utilices proveedores que están certificados ante ese tipo de mediciones o ese tipo de calibraciones ante la EMA. ¿Okay? Ellos te entregan la trazabilidad. Otro de los puntos se refiere a la competencia, toma de conciencia y formación. Esto es un tema que generalmente pues lo considera recursos humanos. Y pues bueno, básicamente la organización, pues la organización eh, pues se asegura de que el personal esté capacitado, de que tenga la competencia necesaria. Con toma de conciencia nos referimos a que sepa las consecuencias de no cumplir con ciertas actividades, que sepa cuáles son las consecuencias en cuanto al producto,
en cuanto a el cumplimiento de los requisitos legales o de cliente y reglamentarios. Entonces, pues nosotros determinamos cuál es la competencia necesaria para el personal, tanto para el personal que afecta directamente la calidad de nuestros productos, como por ejemplo producción, pues como el personal que nos realiza apoyo, ¿no? Procesos de apoyo, como mantenimiento, recursos humanos, calidad. ¿Quién determina qué competencia debe tener cada proceso? El dueño del proceso. Hay algo que eh, se le llama determinación de necesidades de capacitación. Y es algo que nos piden dentro de las auditorías. Entonces, básicamente, el dueño del proceso, pues cada año determina cuáles son las capacitaciones que requiere su personal. A eso le llamamos determinación de necesidades de capacitación. Y es por cada dueño del proceso lo establece. Entonces yo digo, bueno, pues yo soy el dueño del proceso del área de calidad, pues entonces yo a lo mejor detecto que mi equipo de trabajo necesita, eh, por ejemplo, en cuanto a control de químicos, ¿no? Entonces digo, bueno, pues mi equipo necesita una capacitación de control de químicos. Mi equipo necesita una capacitación de, no sé, de control microbiológico. Eso yo lo determino. Ajá. Lo que hacemos es que generalmente en el área de recursos humanos se maneja un calendario de capacitaciones, un calendario anual. ¿De dónde sale ese calendario? Sale de la detección de necesidades de capacitación de cada proceso. Ojo, si tú haces una detección de necesidades de capacitación y determinas que tu equipo requiere una capacitación de tal cosa y no está considerado dentro del programa de capacitación, pues bueno, ahí es pues es una no conformidad, ¿no? Porque estás detectando esa necesidad de capacitación para tu personal. Si los recursos no son proporcionados, pues bueno, la alta dirección, a eso se le audita a ellos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un calendario de detección de necesidades de capacitación. Este calendario, pues, se realizan pues se realizan las capacitaciones pertinentes dependiendo del calendario que tienes. Y lo que haces es, por ejemplo, considerar un proveedor, pueden ser capacitaciones internas o pueden ser capacitaciones externas. Dentro de las capacitaciones internas, ¿cómo compruebas que estás cumpliendo con ese calendario? Pues bueno, por medio de listas de asistencia, evaluaciones y por ejemplo, si es una capacitación externa, pues lo demuestras con constancias de capacitación, ¿no? Certificados de entrenamiento, que pues te lo dan las organizaciones que te dan la capacitación. ¿Okay? ¿Cómo evalúas la eficacia? Pues bueno, imagínate que tienes, o sea, muchas veces las organizaciones solamente se limitan a las calificaciones y entonces te ponen políticas y te dicen, si sacas menos de 8, pues quiere decir que no fue eficaz esa capacitación y entonces pues el personal tiene que repetirlo.
claro, si hay alguien que te sacó 6 en una evaluación, pues quiere decir que no entendió, ¿no? Nosotros nos referimos a eficacia, sí, sí consideramos las evaluaciones de las capacitaciones, pero pues estamos muy acostumbrados a un sistema que no sirve, que no funciona, como es el sistema escolar, ¿no? No funciona del todo, tiene muchas deficiencias. Tú pregúntale a una persona, o sea, si yo te pregunto de las materias que llevaste hace un año y eres estudiante y te pregunto algo de las, no te vas a acordar, te vas a acordar solamente del 15%, ¿no? Entonces, una forma de medir la eficacia o de evaluar la eficacia, pues es que si yo determiné que mi equipo requiere una capacitación de control de químicos, pues entonces yo voy a estar evaluando después de esa calificación, pues el control de químicos, ¿no? Voy a poner ciertos indicadores y entonces con eso yo voy a demostrar la eficacia de la capacitación. ¿Okay? Dentro del área de recursos humanos, que igual, o sea, a lo mejor a ti no, pues tú no eres de esa área, tú no checas esa parte, pero igual si te toca implementar este tipo de sistemas, pues bueno, es importante que sepas más o menos qué considerar, ¿no? Igual si te toca auditar este tipo de procesos, pues también, ¿no? Que sepas que les tienes que auditar o pedir. Entonces, pues dentro del área de su procedimiento de capacitación, pues debemos de considerar un programa de capacitación que es parte de la planeación, detección de necesidades de capacitación, las capacitaciones que nos piden, o sea, que son necesarias para la competencia, para esa área, y lo que nos piden por ley. Dentro de las normas, por ejemplo, de la NOM 059, pues ahí te consideran cierto tipo de capacitaciones que debe de tener la organización, ¿no? O sea, cuestiones en cuanto a microbiología, para el control microbiológico, una inducción, lo que es buenas prácticas de manufactura, no puedes tener, o fabricación, perdón, tú no puedes tener personal operando en un área de producción si no conoce cuáles son las buenas prácticas de fabricación, no puedes, por ley. ¿Verdad? Entonces, bueno, este tipo de cuestiones, la lista de asistencia y evaluaciones o certificados de capacitación, constancias de capacitación, ¿no? Como evidencia. En la parte de inducción, pues tenemos la parte, lo que hablábamos hace rato, tú no puedes tener personal trabajando en áreas de producción, pues si no conoce cuáles son las buenas prácticas de fabricación, ¿no? Para eso se maneja la inducción. En algunas empresas pues también aprovechan para la parte pues de saber pues cuánto les van a pagar, cuáles van a ser sus horarios, sus áreas de trabajo, ¿no? O sea, la parte de inducción al puesto, pero pues bueno, nosotros nos fijamos mucho en la parte de cumplir con las normas. Tenemos también la parte de selección, evaluación y reclutamiento de personal, en la que consideramos las entrevistas técnicas y el tipo de evaluación de desempeño que vamos a tener para cada proceso y pues para cada dueño de proceso y su equipo. También pues consideramos el control de accesos, lo que son políticas e identificación. En la parte de comunicación es importante pues tener una comunicación eficaz, una comunicación efectiva dentro de los sistemas, de los procesos. No es bien visto la comunicación verbal. ¿Por qué? Porque no hay evidencia.
Imagínate que yo soy del área de producción y voy con mantenimiento y le digo, oye, ¿sabes qué? Este equipo, pues yo lo requiero y ahorita pues está pues no está apto para producir, ¿no? Tiene fallas. Me va a entrar un pedido dentro de una semana, un pedido fuerte, entonces pues se requiere su mantenimiento. Imagínate que yo hago esto verbal, llega la semana y pues no está el equipo listo, ¿no? Yo ya lo requiero como producción y entonces pues le digo a mantenimiento, oye, te dije que ya lo necesitaba y pues te pedí hace una semana, y el de mantenimiento me dice, no, tú no me dijiste nada. ¿Cómo compruebo? Dentro de la comunicación nosotros debemos de poner ciertos lineamientos y políticas, o sea, tú estableces memorándums, correo electrónico, WhatsApp, bitácoras, como evidencia de comunicación, y tenemos que tener una buena comunicación entre procesos, no nada más entre áreas o procesos, sino entre procesos. Y eso yo lo tengo que especificar a través de qué voy a evidenciar esa comunicación. Igual voy a considerar qué y cuándo comunicar, no solo con mis clientes internos, sino también con mis clientes externos y las partes interesadas. A quién y cómo voy a comunicar y quién comunica. Entonces, bueno, siguiendo con este tema, eh, con el punto 7 que es el de apoyo, nosotros habíamos hablado pues que tenemos, por ejemplo, en la versión anterior de la ISO 2008, este punto estaba en el punto 4. ¿No? Dentro de esta norma, ahorita consideramos lo que es el contexto de la organización y tenemos la parte de información documentada. En la versión anterior, en la 2008, nos hablaban de un manual de calidad. Eso ya lo quitaron. Ya aquí, en esta versión, ya no te exige un manual de calidad. Pero ojo, eso no quiere decir que ya no lo consideres. De hecho, dentro de las NOMS, por ejemplo la 059, hablando del área farmacéutica, pues la NOM te pide el tener establecido un manual de calidad, porque esas NOM pues están basadas dentro del están basadas en el ISO 9001. En la versión 2008 te hablaba de procedimientos y te hablaba pues de registros. En esta versión no. En esta versión se engloba y se refieren a los procedimientos, registros, instructivos, manuales. Todo lo engloban y le llama información documentada. A eso se refiere con información documentada. Entonces, pues la norma nos pide que nosotros tengamos identificada la documentación, eh, y pues no nos dice cómo la identifiquemos, pero sí nos da algún tipo de ejemplos. Puede ser con el título, puede ser con el autor o por códigos. Generalmente dentro de la industria pues se maneja el título y un código, ¿no? Un código de documento. Eso nos ayuda a identificarlo. Nos pide el formato, lo que es el idioma, que antes pues lo considerábamos también con la legibilidad, que el documento fuera legible. Y es que pues nos llegaba a pasar que teníamos documentos, a lo mejor la empresa era coreana y teníamos documentos en coreano, ¿no? El manual en coreano, y pues a la hora de preguntarle al personal, oye, está increíble, aquí está tu manual, pero pues quién de aquí habla coreano, ¿no?
O sea, está muy bien, pero yo no hablo coreano y tu personal tampoco, ¿no? Entonces eso afectaba la legibilidad del documento, a pesar de que estaba, pues no podías leerlo. Aquí dentro del formato, pues consideramos el idioma, consideramos la versión del software, los gráficos y los medios de soporte, si es en papel o electrónico. Actualmente, pues ya se utiliza mucho la parte electrónica, ¿no? Los medios electrónicos. Y también el establecer requisitos en cuanto a la revisión y la aprobación de los documentos. Antes, cuando la documentación pues generalmente era impresa, pues se manejaba, por ejemplo, teníamos alguien que llevaba el control de documentos, ¿no? Esta persona pues tenía definido quién revisaba y quién aprobaba los documentos por área. Entonces esta persona recopilaba la información. Si se requería un cambio en un documento, lo que pasaba es que pues el usuario realizaba el cambio, eh, pedía la revisión a la persona autorizada, pedía la aprobación, autorización de ese documento por la persona pues eh, aprobada o autorizada para eso. Y entonces le llevaba ese documento, ese procedimiento cambiado, eh, pues al control, al que llevaba el control de los documentos, ¿no? Esta persona, pues, si el documento anterior tenía revisión 1, pues entonces se checaba que fuera ya revisión 2, que llevara las firmas adecuadas, que se identificaran los cambios, ¿no? que fueron hechos, y entonces pues esta persona recogía, porque había una lista de distribución. La organización determinaba quién podía tener qué procedimientos y quién no, acceso. Entonces imagínate, si tú estás hablando de formulaciones, pues por ejemplo el área de recursos humanos pues no tiene como por qué tener acceso a esas formulaciones, ¿no? Entonces no tenía acceso, no tenías como por qué distribuirle esa información a esa área. Entonces, como había una lista de distribución en la que tú tenías primero todos los procedimientos y todos los manuales que tenías en tu empresa, así como todos los registros. ¿Por qué? Pues porque tiene que haber un control, ¿no? A mí me llegó a pasar en ciertas auditorías que pues les decías, oye, a ver, enséñame tu instructivo de limpieza de la cisterna. Pues, se ponían a buscarlo, ¿no? No lo encontraban. Y luego te decían, pero es que yo me acuerdo que en una auditoría presentamos, imagínate, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo que ya no tienes ese? O sea, ¿no haces la limpieza o cómo la haces? O sea, ¿sí me explico? Entonces, es importante tener un control. Tienes un listado de todos los procedimientos que existen, de todos los registros que existen, de todos los instructivos, programas, manuales, lo que manejes en tu organización. Y como responsable tenías una lista de distribución. Tú proporcionabas copias que se le llamaban copias controladas, ¿no? Entonces te llegaba ese documento, ese procedimiento firmado, y tú le ponías un sello como de original, eh, un sello de color azul, por ejemplo, ¿no? Le sacabas fotocopias y le ponías copia controlada 1, copia controlada 2, copia controlada 3, copia controlada 4, y esas copias se las dabas, o sea, tú decías, ah, pues esa copia la tiene tal área,
la copia 2 la tiene tal área. ¿Por qué? Porque pues no estaba permitido el pues el que la gente se lleve información, ¿no? O sea, hablando del control de documentos, yo tengo el sistema documental de una empresa de dulces, que no voy a decir su nombre, pues muy conocida, y es muy grande. Tengo la fórmula de sus productos y nunca he estado ahí. ¿Cómo te explicas eso? Me acuerdo que dando un curso, y yo le estaba dando un curso de bioterrorismo justamente a esta empresa que les comenté, ¿no? Pues es que yo tengo, o sea, su sistema documental y nunca he estado, nunca he implementado en su empresa, ¿no? Y pues les platiqué cómo me llegó esa información y todo, pero pues imagínate, o sea, no es algo como bien, o sea, deja mucho que desear de tu control. Entonces, pues, o sea, como política, pues no estaba permitido el sacar fotocopias y llevártelas. Por eso se manejaba la parte de copia controlada, ¿no? Y tú sabías, si tú veías una fotocopia, pues tú sabías de qué copia fue fotocopiado y quién es el responsable de esa copia. Y entonces tú podías sancionar, ¿no? Antes se manejaba esa parte. Si había algún cambio, si llegaba, no sé, el dueño de un proceso y me traía su procedimiento cambiado, le hizo cambios, entonces el responsable de los documentos lo que hacía era eh, primero pues ver en su lista de distribución qué áreas tenían ese procedimiento, lo recogía, le sacaba fotocopias al nuevo, les repartía las fotocopias con la versión actualizada, se quedaba con una copia de la versión anterior, le ponía obsoleto y lo metía en una carpeta que decía obsoletos, ¿no? Las demás copias las eliminaba, las destruía. Y pues eso se manejaba antes, ¿no? Al igual con los registros. Si había un cambio en un registro, era exactamente lo mismo. Ahora, pues ya pues cada vez es menos que se maneje ese tipo de control de documentos. Generalmente, pues ya usamos más la tecnología y pues es a través de un portal, ¿no? De red o de internet. La gente accesa a ese portal, te dan un acceso. El control de documentos lo lleva generalmente el área de informática. Los documentos pues tú los puedes ver, ¿no? A través de este portal. eh, te dan una clave, tú entras con un acceso. Dentro de ese acceso pues ya viene determinado qué documentos puedes ver y qué no. ¿Ok? Eh, Tú no puedes imprimir ese procedimiento, no puedes hacerle modificaciones a ese procedimiento, no puedes guardar ese archivo en una USB y llevártela a tu casa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues bueno, es documentación de la empresa, ¿okay? Entonces pues se cuida esa parte. Eh, si el dueño de un proceso realiza el cambio a uno de sus procedimientos, es lo mismo, lo lleva a revisión, lo lleva a aprobación. Una vez que esté revisado y aprobado con los cambios, y le identifica los cambios obviamente, una vez que ya está revisado y aprobado, lo lleva pues a informática. Informática retira de la red el documento anterior, pues igual verifican que tenga la revisión, pues, que la revisión sea una posterior a la anterior, ¿no? Si la anterior era revisión 3, pues esta es revisión 4. Lo sube al portal y pues bueno, ya todas las personas tienen la versión actualizada, ¿no?
la versión anterior la guarda en una carpeta que llama obsoletos dentro de su, pues, de su control de documentación en electrónico, y pues generalmente así se maneja. Puedes tener copias impresas y manejarlo como les comenté, ¿no? La parte de control de documentos realmente no es complicado, no es cosa del otro mundo. La norma nos pide que tengamos controlado la distribución, el acceso y la recuperación y el uso. Con recuperación no nos referimos, yo recuerdo uno de mis clientes pues llenaba los registros 2 veces. Decía, es que la norma me pide recuperación, entonces por si uno se me pierde. No se refiere a eso, ¿no? Recuperación en este caso pues puede ser que tengas un respaldo de la documentación en electrónica, que tengas pues los documentos con fecha, ¿no? O sea, que sepas de cuándo son, sobre todo de los registros. La parte del almacenamiento, tú requieres un responsable, y eso pues se nos da mucho con la parte de los registros. Nosotros, como los registros son hojas viajeras, nosotros determinamos quién va a ser el responsable de resguardar qué registro, y entonces ese responsable pues bueno, cada día pues va a exigir que le regresen los registros, ¿no? El personal que ocupa llenarlos le regresa los registros y él los almacena. ¿Okay? En cuanto a la preservación, pues la norma, las NOPs nos indican, sobre todo dentro del área farmacéutica, pues cuál es el tiempo que tenemos que tener, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que no puede ser menor a la vida de anaquel, ¿no? O sea, si tú tienes un medicamento que dura 3 años, imagínate que tú pones en tu proceso que cada año vas a depurar la información. Si al ratito tienes un problema y tienes que hacer un retiro de producto, por X razón, pues no vas a contar con la información, ¿no? Entonces, por ley, pues no puede ser menor. No puede ser menor a la vida de anaquel. Lo que se recomienda, tanto en registros, por ejemplo, sobre todo, pues es 1.5 veces la vida de anaquel, ¿no? Igual en la industria química. El control de cambios, pues nos piden que tengamos una identificación y un control de los cambios que hacemos a la información documentada. Igual en cuanto a su conservación y disposición, cuánto tiempo vamos a tener la información. Se recomienda actualizar los documentos cada 2 años, hacer una revisión, ¿no? Y pues bueno, también nos pide que identifiquemos y controlemos los documentos de origen externo. ¿Cuáles son los documentos de origen externo? Las normas, por ejemplo, está la ISO 9001, las NOMS, el acta constitutiva de la empresa, ese tipo de documentación. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a tomar un par de minutos para que nos envíen un correo a ccoasesoresinteractivo@outlook.com comentándonos lo que han aprendido hasta este momento, considerando pues los temas que hemos visto pues acerca del punto 7. Entonces, pues vamos a dar un par de minutitos para que se lo tomen, pónganle pausa al video, por favor. So let me hear the party say, it feels so good in my hood tonight. The party's underway, party's underway. So it feels so good in my hood tonight. The party's underway. So let me hear the party say, it feels so good, so good. It feels so good.
pues vamos a continuar con el curso. Si tienes dudas, preguntas, sugerencias, comentarios, no te quedes con ellos, hazlos. Los puedes hacer a ccasesoresinteractivo@outlook.com o por WhatsApp al 55 31 32 0071. Okay, entonces pues damos por terminado el módulo 3 y pues te invitamos a que tomes un descanso de una hora. Te invitamos a que pues a que consumas tus alimentos. Si, no sé, ¿no? Dependiendo la hora que tengas, pues te recomendamos tomarte una hora pues para que te despabiles, ¿no? Eh, pues bueno, seguimos con el curso. Te invitamos a continuar con el módulo 4 después de que hayas tenido ese descanso de una hora, por favor.